Muy bien, pues vamos a la predicación y hoy quería dejar el libro de Efesios y hoy vamos a hablar de las viudas. Y hemos leído el pasaje ahí en 1 Timoteo 5, que nos habla sobre honrar a las viudas y tenemos que entender. Para entender lo que está diciendo Dios, debemos entender qué es una viuda, qué era una viuda, y entender también el principio espiritual que hay detrás de honrar a las viudas. Honrar a las viudas no es un principio espiritual, sino una aplicación de un principio espiritual. Y vamos a ver esta mañana cuál es el principio espiritual que nosotros debemos seguir. Comenzamos diciendo que las viudas en tiempos de Cristo, en tiempos de Pablo, cuando es escrita esta carta, las viudas eran seguramente la última posición de la escala de la sociedad. ¿Por qué esto había llegado a ser así? Una viuda que además no tenía hijos, era una persona que estaba sola en el mundo. Quizá cargada por los años, era una persona que no tenía la posibilidad o la capacidad de trabajar. Nadie que le quisiera dar trabajo, seguramente. Era una persona que si enfermaba, estaba sola en el mundo, no había un sistema médico como tenemos hoy que la atendiera. Quizá moriría postrada en su cama sola, sin que nadie se diera cuenta que había muerto. Por eso, fijaos, hasta estaría debajo de los esclavos en posición social una viuda. ¿Por qué? Porque un esclavo tenía su manutención, la cual venía de su amo, un esclavo tenía una casa donde estar, tenía la comida y estaba cuidado. Al amo le convenía que su esclavo estuviera sano para poder trabajar. Si un esclavo enfermaba, normalmente, como valía dinero un esclavo y como lo querían para trabajar, se podía gastar dinero en que él sanara. Un huérfano, que también era una persona una persona de las últimas en escala social, por lo menos tenía la capacidad o la fuerza para trabajar. Pero una viuda en aquellos tiempos, y antes de esos tiempos y después de esos tiempos también, una viuda sin hijos, sin familia, ha sido siempre una persona en apuros. No habían hace años partidos políticos que defendieran los derechos de las viudas. No habían, quizás sí habrían personas que individualmente hicieran algo por ellas, pero eran personas en desventaja social. Tenemos la historia de Ruth y de Noemí. Ellas quedan, al final ellas dos solas, y la única forma que tienen de salir adelante es ir detrás de los segadores, recogiendo lo que ellos fueran dejando y con lo poco que consiguieran, llevar a casa, cocinarlo y alimentarse. Por cierto, era una ley dada por Dios al pueblo, que los segadores no limpiaran hasta lo último del campo. Según la ley tenían que dejar cosas en el campo para que las viudas y los desamparados pudieran alimentarse. ¿Qué pasaba en una sociedad? ¿Qué pasaba con las viudas en la sociedad en ese momento? Las viudas, por ejemplo, tenemos en Lucas 18, las viudas eran ninguneadas. Lucas 18, 3, tenemos esa parábola que conocemos bien, la parábola de la viuda y el juez injusto. Y tenemos a esa viuda que va al juez, que va al juez, que va al juez, y el juez siempre que la viuda va, igual la escucha, igual no la escucha, igual la atendería, igual no la atendería, y le da igual. Y le da igual. Porque la viuda, al no tener recursos económicos, al no tener ninguna influencia en la sociedad, al no tener ninguna influencia en personas poderosas, no tiene dónde reclamar.
lo único que le queda a la viuda es ser pesada, que es lo que pasa con la viuda de este pasaje. Tan pesada que va al juez, va al juez, va al juez, va al juez, y esto es una imagen, esa historia nos habla de cómo nosotros debemos ir a Cristo y de cómo nosotros debemos clamar a Dios. Creo que eso ya lo sabéis. Pero las viudas eran ninguneadas, no tenían ningún valor, no tenían ningún peso en la sociedad. Tenemos en el capítulo 6 del libro de los Hechos, donde aparecen los diáconos. Se desata ahí una... Vamos a verlo mejor en Hechos. Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y aquí hay varias cosas que recalcar. En primer lugar, si había algo en esa sociedad judía, si había algo peor que ser viuda, era ser viuda y extranjera. Ya sabéis que los judíos eran muy racistas, lo sabéis, eran muy racistas. Y ellos eran los buenos y el resto del mundo eran perros gentiles. Y la Iglesia vemos como tiene que adaptarse a esto de que ahora todos somos iguales. Pero ahí las viudas hebreas pues se les repartía, pero a las viudas griegas no se les repartía. Había, y lo vamos a ver después, una lista en la cual todas las personas que necesitaban que se les atendiera estaban en esa lista y se les repartía la comida que necesitaban. Pero aquí, ¿por qué las viudas son desatendidas? Porque las viudas necesitaban que se las atendiera, necesitaban que se les diera comida, necesitaban seguramente que se les diera quizá ropa, quizá dinero, no sabemos exactamente todo, pero esa palabra desatendido la entendemos. Cuando recordáis, hemos leído el pasaje ahora de Elías y la viuda de Sarepta, y cuando pensamos bien en la historia, Dios tiene su sentido del humor muy, muy refinado. A Elías lo han estado alimentando los cuervos, que eso ya sería algo para Elías fuerte, sería un milagro al final. Pero se seca el torrente, ¿y ahora qué? Y dice, mira, Señor, fijaos lo que podría pensar Elías, Señor, ni tú has podido mantenerme de lo que yo necesito. Incluso este torrente, este pequeño río que tú habías guardado para que yo pudiera seguir viviendo, hasta se ha secado. Las aves que me traían comida ya se han ido, Señor, ni tú puedes cuidarme. ¿Ahora quién me va a cuidar? ¿Y qué le dice Dios a Elías? Y aquí está el sentido humor muy fino de Dios. Elías, ahora te va a cuidar una viuda. Y Elías diría, ¿qué? Espera, si Señor se te ha secado el río, se te han escapado los pájaros y no has podido cuidarme, ¿me va a cuidar una viuda? Y efectivamente Dios quería hacer esa maravilla con Elías. No menos sería la sorpresa de la viuda cuando Elías le dice, yo voy a vivir contigo y tú me vas a dar de comer. Y dice la viuda, ¿qué? Pues si yo tengo lo justo para morirme, tengo lo justo para comer y morir, y tú quieres que yo te alimente. Pues esas son las grandes sorpresas de Dios. Pero ahí vemos la imagen de la viuda, una persona desamparada, una persona que no tenía sostén. Las autoridades religiosas en tiempos de Cristo tampoco es que fueran muy favorables hacia las viudas. Fijaos en Mateo 23, tenemos ahí también, se menciona a las viudas, Mateo 23.
Mateo 23, 14. Claro, nosotros pensaríamos que, bueno, la sociedad no cuidaba de las viudas. Ahora tengo que hacer aquí, abrir un paréntesis para decir, en la parte de los diezmos que se entregaban anualmente, que los judíos entregaban anualmente al templo, eran para el sostenimiento de huérfanos y viudas, ¿de acuerdo? O sea, las viudas tenían por lo menos el alimento para vivir. Eso es como Dios lo había dicho. De lo que había, toda la comida que había en el templo, las viudas podían participar. Es por eso que cuando en Hechos, y está bien que aclare esto, es por eso que en Hechos, ¿por qué la Iglesia tiene que mantener viudas? Porque esas viudas habían abandonado el judaísmo para ir al cristianismo. Y parte de abandonar el judaísmo era renunciar a su sostén de comida. Entonces, por fe, iban a esta iglesia naciente, creían en Cristo y la iglesia tenía que hacerse cargo de ellas. Podríamos pensar que las autoridades religiosas ven a estas viudas en necesidad y las cuidan, se preocupan por ellas. Los fariseos, que eran tan religiosos, las verían desamparadas y se preocuparían de cuidarlas y de atenderlas, ¿sí? Fijaos el versículo 14 de Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Los religiosos de aquel día se aprovechaban de las viudas, en vez de atenderlas, en vez de cuidarlas, se aprovechaban de ellas. Cristo no fue de esa manera. Fijaos en Lucas, capítulo 7. Fijaos en Lucas, capítulo 7, 11 al 17. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué Cristo hace este milagro? En ningún lugar nos dice que esta viuda creyera en Cristo. No nos dice que esta viuda iba con el féretro y ve a Cristo y deja el féretro y dice: no, yo sigo a Cristo porque los muertos, que entierren a sus muertos, y yo sigo a Cristo. No nos da ninguna impresión de que ni siquiera de que la viuda fuera creyente. ¿Por qué Cristo hace el milagro? Muy sencillo. Porque ve la situación en la que está esta mujer. Hijo único, ese hijo muere, y esta mujer queda sola y abandonada, queda desamparada. Y a Cristo, Cristo con su gran misericordia, eso le llega al corazón. Sabéis que la palabra misericordia está compuesta de misere, o de miseria, y cordia, cardios, que es corazón, y la misericordia es que la miseria de otro llegue a tu corazón. Eso es lo que dice la palabra. Pues la miseria de esa viuda llegó a Cristo, y en su misericordia le volvió a dar a su hijo. En Hechos 9 tenemos también como la Iglesia mantiene, vamos a verlo rápidamente, lo voy a decir. La Biblia lo va a decir mejor que yo. En Hechos 9, esta vez Pedro, desde el versículo 36, esta vez es Pedro. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Cuando él llega, las viudas le rodean: Pedro, Pedro, soluciona esto. Llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y dijo: Tabita, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Tenemos una mujer que está activamente cuidando de las viudas y que uno de los ministerios en su vida es cuidar a las viudas. Os hago una pregunta. ¿Tu ministerio en la vida es tan importante que si te murieras, Dios te resucitará o te resucitaría? Fíjate que nosotros diríamos: oye, de los ministerios de la Iglesia, vamos, realmente cuidar a las viudas, igual es uno de los peores. Pero es tan importante cuidar de los desamparados que Pedro dice: es necesario que esta mujer viva y que siga con la buena obra que está haciendo. Cuando digo ministerio, no hace falta que yo o cualquiera de los diáconos nos acerquemos a ti y con la espada te nombremos como que tienes un ministerio delante de Dios. Eso no hace falta. Cualquier obra, cualquier proyecto que tú tienes para los demás, en el nombre de Cristo, para edificar el reino de Dios, es un ministerio. Aunque no tengas una chapa que diga empleado del mes. Es un ministerio para Dios. Entonces la Iglesia es diferente que el entorno religioso de aquel día. Los creyentes en la nueva Iglesia se cuida de las viudas. Vamos a 1 Timoteo 5, vamos a ver un poquito ese pasaje. Porque aquí una de las primeras cosas que nos va a aclarar es que hay que honrar a todas las viudas. No, Raquel dice muy bien, no hay que honrar a todas las viudas. Hay que honrar a las viudas, veréis cómo lo menciona aquí. Desde el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos mismos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En primer lugar, esa palabra honrar en el versículo 3 tiene que ver con tasar por encima de. Yo tengo aquí una bandeja de los chinos. No sé si de los chinos. ¿Qué puede valer esto? Es decir, 3 euros. El color plata es bonito, 3 euros puede valer. Ahora, imagina que yo digo, esto vale 50 euros. ¿Qué estoy haciendo? Es loco. Pero estoy sobretasando, estoy dándole más valor del que realmente tiene. Y esa es la palabra honrar. La palabra honrar es dar más valor de lo que algo tiene. Cuando aquí nos dice que honremos a las viudas, es que no viéramos como la sociedad veía a las viudas en aquel día. En aquel día las viudas eran una carga a la sociedad. Una persona que no aporta, una persona que no está en capacidad de aportar, sino en capacidad de recibir, era una carga a la sociedad. Y así la veía la sociedad a las viudas. Y dice, no, vosotros tenéis que ver de otra forma. A esas personas tenéis que levantarlas y honrarlas, valorarlas por encima de lo que ellas valen. Por cierto, entendéis que en ese aspecto todos valemos igual. La Biblia nos dice también, abro paréntesis, que nos honremos los unos a los otros. ¿Sí? Eso aparte. Pero
premiar, honrar, todas esas palabras, tasar por encima, premiar, reconocer, todas esas palabras entran dentro de esa palabra griega que es la honra, en el versículo 3. Pero lo que va a decir es que si hay personas que pueden, si hay familiares cercanos que pueden cuidar a las viudas, lo correcto es que la Iglesia no sea gravada con eso, con esa carga, sino que sean los hijos, en primer término, los que se encarguen. Ahora, aquí tenemos otra cosa para aprender. Tienes un anciano cerca, tienes un anciano en tu casa, tienes un anciano, tienes que cuidarle. Me da la impresión que, igual me equivoco, pero me da la impresión de que si una familia tiene una persona, una mujer muy anciana, y esa persona muy anciana tiene una muy grande herencia, me da a mí que la van a cuidar bien. ¿Puede ser? Igual, no, yo no soy buen sociólogo, pero me da la impresión que es. Cuídala no, por lo menos que se sienta cuidada porque tiene que repartir la herencia. Ahora, si una anciana o un anciano tienen poco que dejar, me da a mí que mándala al asilo, que ahí están bien. Y eso es apreciar, honrar, darle valor o no darle valor. Y nosotros deberíamos honrarlas y valorarlas. Y los primeros que tienen que hacerlo son los familiares. Honra, cuida, ama a esa persona que Dios en algún momento que es dependiente de ti y es anciano. En algún momento tú has sido dependiente de ellos, así que ellos son ahora dependientes de ti. Seguimos leyendo. Sigue diciendo el texto. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. También la viuda que por la Iglesia debía ser honrada y que por la Iglesia debía ser cuidada y por la Iglesia debía ser mantenida, no era cualquier viuda, era una viuda que espera en Dios, primero que ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas, oraciones, noche y día. ¿Sabéis? Eso, en primer lugar, ha quedado sola, lo entendemos, una persona que está totalmente sola en el mundo, una viuda que está sola en el mundo, hay que honrarla, mantenerla, cuidarla. Pero aquí nos dice una cosa, que espera en Dios. Lo contrario de esperar en Dios, yo diría que es esperar en el hombre, ¿no? Aquí dice, no mantengas a una viuda que está reclamando. Tienes que darme, tienes que hacerme, tienes que, porque esa persona está demostrando que su esperanza no está en Dios, sino que está en ¿qué? En los que me están dando. La persona a la cual la Iglesia debe tratar de esta forma es una persona que espera en Dios. Sigue diciendo, es una persona que es diligente en súplicas. ¿A quién? A Dios. No es una persona que está llamando, necesito, dame, tráeme, dame, tráeme. Es una persona que está llevando sus cargas delante de Dios. Y está diciendo, Señor, tú eres mi proveedor. Señor, yo en ti espero. Señor, dame lo necesario. Sigue diciendo, es diligente en súplicas, oraciones, noche y día, debe ser una persona espiritual, debe ser una persona de oración. Dice el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido,
que tenga testimonio de buenas obras, aquí tenemos otra lista, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Esto no es necesario no significa necesariamente lavar los pies de los santos, sino servir. Es una forma de servicio. En aquellos tiempos, cuando tú llegabas a una casa, venía el esclavo y te lavaba los pies. Dependiendo de tu estatus, te lavaba los pies o no te lavaba los pies. Pero normalmente los invitados a casa venía el esclavo a lavar los pies. Y eso era una demostración de amor hacia el que venía y de servicio. Pues la viuda que haya lavado los pies de los santos, que haya servido a la iglesia. También si ha socorrido a los afligidos. Fijaos, Dios, lo he dicho muchas veces, Dios no pide algo que Él no haya hecho primero, ¿sí? Y fijaos que Dios dice lo mismo a nosotros. Dice, tú vas a ser, como dice aquí, si has socorrido a los afligidos. Tú vas a ser socorrida porque estás afligida y porque estás sola, si tú has hecho primero eso. A veces nosotros pedimos lo que no estamos dispuestos a dar, ¿cierto? Demandamos de los demás lo que nosotros no damos a los demás. Y Dios dice, eso no funciona así. ¿Tú quieres que te sirvan? Sirve. ¿Tú quieres que cuando llegue el momento de que cuiden de ti, primero tú has tenido que cuidar de los demás. Dice el versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino que también chismosas y entremetidas, y hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Estos versículos son un poco curiosos, ¿no? Porque primero dice que las viudas no se casen, porque faltan a su pacto con Cristo, y luego dice, quiero que las viudas se casen, las viudas jóvenes. Pablo, ¿dónde quieres llegar? ¿Qué estás diciendo con esto? Y es muy sencillo, fijaos que en el versículo 9 habla, sea puesta en la lista. Había una lista, la lista de las viudas, la lista de la gente que debía ser atendida y debía ser cuidada. Y lo que Pablo está diciendo, no metas en esa lista a viudas jóvenes. Mete en esa lista a las que de verdad necesitan y no tienen capacidad de trabajar y salir adelante. Y una viuda joven, trabajando, podía salir adelante. ¿Qué es lo que ocurría? Fijaos la jugada. Una mujer enviuda y se pone a pensar y dice, oye, si yo digo que soy viuda y que me pongan en la lista, oye, yo aquí vengo a poner la mano y yo como de Bades, yo como gratis. Me dan lo que necesito, me dan la ropa, me dan la comida. Esto es maravilloso. Y habían ocurrido ya casos así para que Pablo tenga que decir esto. Porque fijaos, versículo 13. Estas viudas jóvenes que por estar puestas en la lista se les da todo lo que necesitan para poder vivir, ¿a qué se van a dedicar? Hombre, aprenden a ser ociosas, y me gusta esto, andando de casa en casa, siendo de bendición. No sé, igual sí, pero andan de casa en casa, no solamente ociosas, sino chismosas y entremetidas y hablando de lo que no debieran. Y está diciendo, no pongas a viudas jóvenes, porque como tienen todo el tiempo del mundo y la vida solucionada, se dedican a ir de casa en casa haciendo lo que no debieran. Que una viuda joven salga adelante si tiene la capacidad de hacerlo. Y luego, como dice en versículo 14, quiero pues que se casen esas viudas jóvenes y que no sean una carga para la iglesia.
seguramente habría, para entrar a esa lista, seguramente habría un pacto, que era el pacto de dedicarse a Dios y de servir a Dios, de servir a la Iglesia, servir a los santos, hacer lo que en sus fuerzas pudieran hacer. Por eso cuando dice que en el versículo 12, viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, y dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Esa palabra fe puede traducirse como pacto o como promesa o compromiso. Y parece ser, fijaos, no nos da muchos detalles, pero lo que más sentido tiene es que si tú querías entrar en la lista de viudas que eran mantenidas por la Iglesia, tenías que hacer un pacto, y era el pacto de servir a Dios y utilizar tus fuerzas para servir a Dios. Cuando esas mujeres sentían el deseo de casarse, se casaban rompiendo el pacto que habían hecho delante de Cristo, y es por eso que tenemos ese versículo. Yo he dicho antes que el cuidado de las viudas no es un principio espiritual, sino es una aplicación de un principio espiritual. Sabéis que los principios espirituales se adaptan a cualquier momento de la historia en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Pero las aplicaciones no, las aplicaciones son para ese momento de la historia, en ese lugar del mundo. Os pongo un ejemplo. La modestia, yo creo que siempre pongo este ejemplo porque es uno de los más sencillos de entender. La modestia, la modestia es el principio espiritual. La aplicación de ese principio ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿cierto? Claro. Lo que hoy es modesto, hace 70 años no era modesto. Quizás si levantara la cabeza una mujer que vivió en el siglo pasado y viera cómo viste hoy las cristianas y los cristianos, igual le da un patatús y volvía a su sitio. Porque la modestia ha ido cambiando a lo largo de la historia. Entonces el principio espiritual siempre igual, la aplicación del principio espiritual va cambiando. Cuidar de las viudas es una aplicación, no es el principio espiritual. ¿Cuál es el principio espiritual? Acompañadme a Génesis 22. Uy, eso debe ser Éxodo 22. Sí, es Éxodo 22, 21. Fijaos esos versículos. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Aquí en el paquete de las viudas ha metido huérfanos y ha metido extranjeros. Personas también desfavorecidas socialmente. ¿Por qué el huérfano era desfavorecido? Pues no tenía una casa donde criarse. En ese contexto tan familiar, tan patriarcal, no tener familia era ser un despreciado. Y tenemos también a los extranjeros. ¿Por qué los extranjeros eran inferiores, por decirlo así? Porque en una sociedad tan xenófoba, tan racista, tú no querías en tu casa un extranjero, tú no querías dar trabajo a un extranjero, que le den otros, que ese es extranjero. ¿Dónde está el principio espiritual? Claro, yo estaba pensando un par de preguntas. Si nosotros queremos aplicar de forma correcta el principio espiritual, tenemos que saber cómo se aplica hoy, en nuestro tiempo. Imaginaos que un hombre que ha sido muy fiel al Señor en la iglesia durante muchos años, tiene un accidente y pierde los 2 brazos y las 2 piernas.
Y llega a la iglesia y dice, yo, como veis, no puedo trabajar. Y como veis, necesito que se me atienda. Y nosotros vamos a la Biblia y decimos, uy, no, es que tú no eres viuda. Y la Biblia dice que sí, que hay que cuidar a las viudas, pero no habla nada de los lisiados en el trabajo. Es raro esto, ¿no? Cuando el principio espiritual de cuidar a las viudas es cuidar al desamparado. Ese es el principio espiritual. Os he dicho que Dios no pide nada que no haya hecho. ¿Quién es el gran cuidador de los desamparados? No es otro sino Dios. Os voy a decir una cosa. Si las viudas en esa sociedad eran el último escalón, ¿pensáis que nosotros espiritualmente éramos mejor que las viudas? Nosotros espiritualmente éramos peor que las viudas. Y el primero que cuida del desamparado es Dios, porque te ha levantado a ti y porque me ha levantado a mí. Y porque yo era una persona que espiritualmente no podía salir adelante. Era una persona condenada a la muerte, era una persona que no tenía ninguna capacidad espiritual, y Dios ha sido el primero que me ha mirado, a mí, y creo que a vosotros también, y nos ha levantado, nos ha honrado, nos ha sobrevalorado por encima de lo que nosotros éramos, y nos ha dado la vida eterna. Nosotros, todos, éramos viudas, sin padre, sin madre, sin esperanza. Nosotros éramos las viudas. Y Dios, cuidando del desamparado, nos ha levantado a nosotros. El principio espiritual es cuidar del desamparado. A veces nuestro corazón se puede llenar tanto del orgullo del cristianismo que no podemos mirar a los que son más bajos para sobrevalorarlos, sino que nosotros espiritualmente criticamos y pisamos en vez de levantar. Debemos cuidar de los desamparados sin aprovecharnos de ellos. No te aproveches del que esté debajo de ti económicamente, socialmente o posicionalmente. No te aproveches del que está por debajo de ti económicamente. Hay veces que la gente pasa por problemas económicos y tú dices, uy, pues voy a aprovechar que está en problemas económicos. Le he prestado 100, que me devuelva 150. Que me dé algo más. Si no, ¿para qué me molesto en prestarle? Y esto sería aprovecharse de una persona que está en necesidad. Socialmente, yo creo que esto lo vemos más a menudo. Cuando una persona, un jefe, se aprovecha, y tristemente, como digo, lo vemos a menudo, personas que se aprovechan de los extranjeros, que no tienen papeles, y los explotan dándoles una miseria de sueldo. Eso es aprovecharse de una persona socialmente. Pues voy a sacar ventaja. Uy, si él no puede ir a reclamar, pues que haga 25 horas al día de trabajo. No pasa nada. Pienso también en las castas en la India, donde si tú eres de una casta, estás socialmente por debajo y no puedes casarte con una persona de otra casta. Cosa que para nosotros suena una locura. En tercer lugar, no te aproveches del que está posicionalmente por debajo de ti. ¿Qué significa estar posicionalmente? El hombre, la mujer, iguales en valor, distintos en posición. Nunca aproveches tu posición para aprovecharte de otra persona en otra posición. Maestros a alumnos. Si eres maestro, nunca te aproveches del que está debajo de ti, posicionalmente. Un policía a un ciudadano. Policía que no se aproveche del ciudadano. Un jefe sobre un empleado. Cristo
Cristo se aprovechó de los que estaban posicionalmente debajo de él. Bueno, Bueno, ¿quiénes estaban posicionalmente por debajo de Cristo? Yo por lo menos, no sé vosotros. Yo seguro que yo. Todos por debajo de Cristo posicionalmente. ¿Cristo vino a aprovecharse de ellos? Y Cristo pasaba sus días tumbado y Pedro, tráeme un pescado, que tú que eres pescador. Mateo, tú que eres publicano y que tú tienes muchos machacantes, dame cosas. El Hijo del Hombre, ese ser divino que se hizo carne, vino ¿a qué? A servir. Fijaos Filipenses 2, termino ya con esto. Filipenses 2. Fijaos, aquí tenemos humillación y exaltación de Cristo, si lo queréis decir así, la degradación de Cristo, eso suena raro, pero es muy adecuado, la degradación de Cristo. Haya pues, esto es Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, fijaos por dónde vamos. Del lugar del cual va a bajar Cristo no es un lugar medianamente alto. El lugar del cual va a bajar Cristo es ¿de qué altura? De la igualdad a Dios. No es que no hay más altura. No se podía bajar, no se podía estar más alto ni bajar de más alto. Cristo siendo igual a Dios, se autolimita en sus capacidades y en sus atributos divinos. Esto es lo que quiere decir la palabra despojó. Habría que desarrollarlo, pero en otro momento, no ahora. Se autolimita como Dios y toma forma de siervo. Esa palabra en el griego es la palabra doulos, que vosotros bien sabéis que la palabra doulos significa esclavo. Fijaos que Cristo podía haber bajado a hombre, pero Cristo baja a esclavo. ¿El esclavo está por debajo del hombre común? Sí, en aquellos momentos sí. Porque la vida del esclavo estaba al antojo de su amo. Estando en esa condición de hombre, se hace esclavo y se humilla hasta lo más bajo, hasta hacerse obediente. ¿Y obediente hasta dónde? Obediente hasta el que es llevado a la muerte y va obedeciendo y andando hacia la muerte. La viuda, estamos hablando esta mañana de las viudas, por lo menos tenía la vida, ¿sí? A la viuda por lo menos le quedaba la vida. No tenía mucho, pero la vida la tenía. Pero Cristo se va por debajo de todos estos y hasta hacerse obediente hasta la muerte, como un reo obediente que va a sufrir la muerte. Esta es la degradación de Cristo. No en valor, en posición. Y nosotros como creyentes, tengo la sospecha que vamos en otra dirección, ¿no? Cristo va hacia abajo y nosotros hacia dónde vamos. Nosotros vamos hacia arriba. Y en vez de querer ser cada día más humildes, queremos ser cada día más grandes, ¿no? ¡Shh! ¡Cuidado! Que yo soy diácono. A ver cómo me hablas, ¿eh? Que yo soy diácono. ¡Cuidado que yo soy! ¡Cuidado que yo hago! Cuidado que yo predico, cuidado que yo. Y siempre en la dirección de querer ser más grandes, querer aparentar mejor y de más valor. Y el ejemplo de Cristo fue hacia abajo. Cristo vino a darnos honra. En la primera carta, en la primera parte de la carta a los Efesios, esos 3 capítulos los dedica Pablo a decir lo que Dios nos ha hecho, ¿os acordáis? Lo que Dios, de estar ahí, cómo Dios nos ha subido a nosotros. Y nos pide que hagamos lo mismo. Por eso el capítulo 5 comienza diciendo, imitad a Cristo. Se comienza dando, una de las cosas más básicas es dar honra a los que son
desamparados, a los que están desamparados. A las viudas, hemos visto en esta mañana, pero a cualquiera en nuestro tiempo que es desamparado y que necesita nuestra ayuda. Que esa sea nuestra actitud, esa es la obediencia a Cristo, esa es la aplicación en nuestro tiempo a ese principio espiritual. Que todos nosotros seamos contados como creyentes que levantan y no creyentes que pisan. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, tú eres el gran ejemplo, no solamente mandaste, sino que también hiciste, pusiste el ejemplo, un ejemplo perfecto, y cuando imitamos a Cristo te vivimos como tú vives. Y Señor, queremos tener todos esa humildad, esa mansedumbre, de no infravalorar a los desamparados ni tampoco a ningún otro hermano de la Iglesia. Danos la madurez para valorar a los demás, para darles honra, también la madurez para someternos, también como dice Pablo en Efesios. Y Señor, que danos oportunidad de someternos los unos a los otros para que vayamos creciendo también en ese aspecto. Gracias porque eres misericordioso siempre y bueno, en el nombre de Cristo. Amén.